A continuación, la enseñanza a cargo de nuestra hermana Mayra Lirene. Que tu palabra es poderosa para restaurarnos. Gracias, Jesús. Santo eres, Señor. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, me da gozo. Tu palabra me da gozo. Y no me da vida. Tu palabra me da vida. Día tras día. Todos juntos vamos a decirlo. Tu palabra, Señor, levanta tus manos y dile: tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Porque tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, me da gozo. Tu palabra me da gozo y me da vida. Tu palabra me da vida. Día tras día. Una vez más vamos a declarar que la palabra del Señor es poderosa. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Sí, pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Decláralo. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida. Día tras día. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mes de la Biblia y en esta ocasión el tema es la palabra que purifica la vida. Amantísimo Señor que moras en los cielos, te damos gracias, Padre Celestial, misericordioso, porque una vez más estamos, Padre bendito, haciendo nuestro altar familiar. Bendice a cada hermano, a cada familia, Señor, que está detrás de este audio haciendo su altar familiar. En este mes de la Biblia, Señor Jesús, esa palabra que tú nos has dado, Padre Celestial misericordioso, para escudriñarla y aprender cada día más de ti. Gracias, Cristo bendito, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por la vida de mis hermanos. Gracias, Padre bendito, por la iglesia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Nuestra base bíblica está en Juan 8:51. Dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Y qué significa guardar? Fácil, en la concordancia podemos encontrar su significado y es conservar, cuidar,
retener. Entonces el Señor aquí nos está diciendo que retengamos su palabra, que la guardemos, que la atesoremos en nuestro corazón y que no veremos muerte. Esta muerte es la condenación eterna, ¿no? Entonces, hermanos, aquí el Señor nos está invitando a que guardemos su palabra, pero no solo que la retengamos, sino que la pongamos en práctica. La palabra, el tema, como les dije, es la palabra que purifica la vida. Entonces, ¿qué es purificar? Es lavar, limpiar y santificar. Amén. Si nos damos cuenta, hermanos, en estos dos significados que hemos leído, tanto guardar como purificar, repito, guardar es conservar, cuidar, preservar, retener. Amén. Purificar es lavar, limpiar y santificar. Y el tema, la palabra que purifica la vida, la palabra que santifica la vida, la palabra que limpia nuestra vida, la palabra que lava nuestra vida. Entonces podemos conjugarlo de esa manera. La palabra es aquella que nos va a dar la enseñanza para cómo actuar en nuestra vida. Por eso es importante que la guardemos, que la atesoremos, que la preservemos, que la retengamos, para que en cualquier circunstancia de la vida podamos nosotros aplicar la palabra del Señor y podamos nosotros entonces con la ayuda de Dios salir adelante. Amén. Estamos pasando otra vez una temporada fuerte de contagios, una temporada alta en cuanto a casos COVID. Y estas enseñanzas que se han dado en este mes de la Biblia, para eso son, hermanos. No solo en este mes de la Biblia, también las demás, pero en especial en este mes que se celebra, que celebramos agosto, el mes de la Biblia, que así lo denominamos, hermanos, es donde el Señor nos ha dado palabra de aliento. Hemos visto los demás temas o hemos oído los demás temas y el Señor nos alienta. Amén. Entonces en esta ocasión pues el tema, les repito, es la palabra que purifica la vida. ¿Cómo nos purificamos o cómo nos santificamos? Si pudieran tener su Biblia ahí a la mano, hermanos, vamos a estar leyendo algunos versículos de la Biblia. Y vamos a ir a Salmos 119:9, un versículo bastante conocido, hermanos. Salmos 119:9 dice, es una pregunta que se hace ahí: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Y por qué en esta ocasión el salmista hace referencia al joven? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Porque es una de las épocas más tal vez complicadas del ser humano, más difíciles emocionalmente, y se enfoca en el joven porque mientras el joven guarde, mientras el joven atesore la palabra del Señor, podrá salir adelante confiando en su Salvador, confiando en el Señor Jesucristo. Jóvenes, no sé cuántos jóvenes estén escuchando este tema el día de hoy. Sea cual sea la situación que estés pasando, guarda la palabra del Señor. Guarda, atesórala. Recuerda cada versículo que te has aprendido y en esos el Señor te va a hablar y te va a ayudar.
Guarda, atesora la palabra del Señor para que puedas tener un camino bendecido, sí con pruebas, sí con luchas, pero aquel que va peleando por ti es más grande, joven, que todos los problemas que tú puedas estar pasando. Es más grande que cualquier necesidad que tú tengas. Guarda la palabra del Señor. Guárdala, atesórala, escudriñala y llévala a la práctica. Amén. Entonces nos purificamos, hermanos, guardando la palabra del Señor. 2. Otra manera, hermanos, de purificarnos o de santificarnos es por la palabra. Por la palabra que se nos enseñe, por la palabra que nosotros leamos en la Biblia. ¿Y por qué por la palabra? Esta preposición de por significa que es el motivo de algo, amén, o la causa de algo. Entonces, por la palabra, la palabra es el motivo, es la causa de que nosotros podemos purificarnos o santificarnos. Podemos leer en Juan 15:3. Ahí es una historia que nosotros ya conocemos y y dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Esta historia ya la conocemos, esa parábola. En alguna ocasión, si no estoy mal, la hermana Anita Díaz nos daba ella una enseñanza sobre qué es el pámpano, y es una rama que sale de la vid, de la uva. Entonces, ¿por qué dice el Señor así? Porque un pámpano, cuando no da fruto, lo que se hace es cortarlo y echado al fuego, porque ni siquiera su leña sirve para otro propósito. Por su naturaleza, que es una rama muy fibrosa y deforme. Entonces, de igual forma, aquellos que lamentablemente rechazan a Cristo, rechazan la vida eterna. Amén. Entonces, pues esta es la historia del pámpano, la vid verdadera. Sabemos que es Jesucristo, y por medio de él, por medio de esta palabra, nosotros nos purificamos, nos santificamos. 3. Encontramos purificación en la palabra. En Efesios 5, 26 y 27 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y quién es la iglesia, hermanos? Nosotros somos la iglesia. Los que llegamos, los que hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón y ejecutamos sus mandamientos. Entonces, en la palabra nosotros nos purificamos para que el Señor Jesús el día de mañana encuentre una iglesia, como dice aquí, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén.
Entonces esa es la iglesia que el Señor espera. Por eso debemos purificarnos. Por eso la palabra del Señor es la que nos va a purificar, a limpiar. Amén. 4. Sobre todo y por último, y no porque sea el último, es el menos importante. Sobre todo, la palabra va a purificar nuestra vida mientras nosotros la obedezcamos. En Primera de Pedro 1:22, un texto bastante hermoso que dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Qué bonito versículo hermanos, porque nos enseña obediencia a la verdad, que tengamos ese amor fraternal no fingido, que nos amemos de corazón puro. 3 puntos muy importantes en este versículo. Se los voy a repetir. Obediencia a la verdad, amor fraternal no fingido y amor de corazón puro. En esta época, hermanos, de pandemia, nuevamente vemos varios casos en la iglesia, y es ahí, y no solo con los de la iglesia, hermanos, con aquella persona que pueda estar tal vez infectado, que puede estar pasando una enfermedad, tal vez no COVID, otra enfermedad, y que nosotros podamos apoyarlos, que nosotros podamos bendecirlos de alguna u otra manera. Ese, hermanos, es el amor fraternal no fingido. Ese es el amor de corazón puro, el que demostremos a nuestro semejante en situaciones difíciles. Amaos los unos a los otros entrañablemente, dice el versículo. Tal vez nos podamos unir como iglesia en oración por tantas necesidades que hay ahorita, mayormente de enfermedad. Pero si alguno de ustedes tiene la posibilidad de apoyar a algún hermano, alguna hermana, alguna familia que esté pasando una necesidad, hágalo, hermano. Aquí en la casa he visto poderosamente la mano del Señor. En esta ocasión, justamente en esta semana, que hay varios enfermos, y veo cómo se mueve la mano del Señor, porque se ha apoyado algunos hermanos, y no solo hermanos, en cuanto a algunas cositas que se les han otorgado. Y el Señor Jesús nos ha devuelto, o a mis papás les ha devuelto esa bendición, porque se proponen dar las cosas, de corazón, no con la finalidad de recibir algo a cambio, sino de bendecir a los demás. Que ese amor fraternal sea no fingido, sea entrañable, sea de corazón. Hay muchas necesidades ahorita en la iglesia. Las hay, y en la medida que se pueda, hay que apoyarlos, hermanos. Entonces, es mediante esa obediencia que nosotros tengamos a la palabra del Señor que podemos purificar nuestra vida, que podemos limpiar nuestra vida. Dice allá en el Salmo 51:7:
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame, límpiame, Señor. Que el Señor quite de nosotros todo eso que estorba, todo ese egoísmo, ese resentimiento, ese sentimiento malo que pudiéramos estar generando en nuestro corazón hacia alguien. Que el Señor limpie, para eso es su palabra, que el Señor limpie nuestra vida, que el Señor lave nuestra vida, como dice este versículo, para que seamos más blanco que la nieve. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que si en algún momento dado nosotros tenemos algo contra alguien, que el Señor Jesús nos ayude y limpie nuestra vida. Expongámosle en oración y decirle: Señor, te entrego este sentimiento que se está generando en mí. Ayúdame, Señor, límpiame, limpia mi vida, Señor, purifica mi vida. Purifícame con hisopo y seré limpio. Tu palabra lo dice, Señor. Amén. ¿Qué obtenemos entonces purificando nuestra vida? Aquí tengo 4 aspectos, hermanos. 1. Conocemos más de nuestro Padre Celestial, conocemos más de aquel que nos creó, conocemos más de nuestro Salvador y de los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Conocemos más acerca de su divinidad, de su gracia, de su amor, de su poder. 2. Él nos bendice y bendice a los que reverencian la palabra. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermoso versículo. No dice: a veces te vas a apartar, a veces que se aparte este libro de tu boca. No, dice nunca, nunca, jamás. Que jamás, hermanos, nos apartemos del Señor. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, esta palabra bendita que es la que nos limpia, la que nos enseña, la que nos alienta, la que nos fortalece, la que nos ayuda, hermanos, a seguir adelante. Sino que de día y de noche. Es un mandato, es una orden, sino que de día y de noche. Tal vez a veces por las aflicciones de nuestra vida no podamos leerla de día o de noche, pero por lo menos un ratito en la noche o el tiempo que usted pueda, a la hora que usted pueda, meditar en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas, dice. No solo dice para que guardes. Son las dos cosas. La vas a guardar y la vas a hacer, la vas a llevar a cabo conforme a todo lo que en él esté escrito. Es un texto fuerte que nos invita y nos alienta a meditar en nuestra Biblia, que nos invita y nos alienta a leerla, escudriñarla, guardarla y hacerla, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Salmo 119:11. Seguimos en ese segundo punto, hermanos, que bendice a los que reverencian su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es la parábola de los dos cimientos, ya la conocemos, que debemos de estar fundamentados en esa roca, que es Jesucristo. Lucas 11:28, y la bendita palabra del Señor dice de la siguiente manera. Lucas 11:28. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque hay muchos que la oyen pero no la guardan. Pero hay muchos que la oímos y la guardamos y se tiene que poner en práctica, como vimos en Josué. Por eso dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la atesoran en su corazón. Amén. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, creerle al Señor Jesús. Amén. 3. Somos sus discípulos. El guardar su palabra, el que nos purifique mediante su palabra, nos hace sus discípulos. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Entonces, el conocer de la palabra del Señor, el guardarla, el llevarla a cabo, nos hace ser discípulos del Señor Jesús. Amén. Obtenemos, mediante la purificación de la palabra hacia nuestra vida, obtenemos ser sus discípulos. Y 4, nos preparamos, hermanos, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como mencionaba en uno de los versículos que leímos, que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, dice. Podemos leer en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y nosotros lo hemos visto, hermano. Cada día cosas peores y cosas peores se añadirán. Por eso es importante, hermanos,
que obtengamos nosotros la purificación a nuestra vida mediante la palabra del Señor. Amén. Me gustaría recapitular cómo nos purificamos guardando su palabra. 2, por la palabra que se nos enseñe. 3, en la purificación de la palabra. Y 4, obedeciendo la palabra. ¿Y qué obtenemos, hermanos? 1, conocemos más a nuestro Padre Celestial. 2, bendice a los que reverencian la palabra, y ya vimos varios textos. 3, nos hace sus discípulos. Y 4, nos preparamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, que la palabra ilumine nuestra vida, hermanos. Que la palabra nos limpie, nos santifique, para que cada día agrademos más al Señor. Que la obedezcamos, que la guardemos y que la obedezcamos, que la llevemos a cabo, que la leamos. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor, que este mes es el mes de la Biblia, uno de los libros, el mejor libro que nosotros podemos tener, porque en ella encontramos consejos, palabras de ánimo, y que nos dice: no temas porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes porque yo soy Jehová tu Dios que te esfuerza. Y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sigamos adelante, hermanos, obedeciendo y haciendo y llevando a cabo la palabra del Señor. Amantísimo Señor que moras en los cielos, gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es la que nos purifica, porque tu palabra es la que nos limpia cada día más y más de nuestra maldad. Te pedimos, Señor Jesucristo, que alientes a cada hermano, Señor Jesús, que nos alientes, Señor Jesús, para poder escudriñarla, para poder leerla, para poder estudiarla, como dice en Josué. Todos los días, de día y de noche, meditarás en él. Te pido, Señor, por aquel hermano, aquella hermana, aquella familia que esté pasando una necesidad de salud económica, Señor Jesús, alguna necesidad, Padre Celestial, misericordioso, que tengan los hermanos. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo, Padre Celestial, misericordioso, morando en la vida de mis hermanos, supliendo sus necesidades, Señor Jesús, ya sea de salud, física, emocional, espiritual, Padre bendito de amor. Te pedimos, Señor Jesús, por esas familias que están, Señor, necesitando de ti, Padre Santo. Te pedimos, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo esté con ellas, Padre Santo, que tus ángeles acampen alrededor de esas familias, Señor, que hoy tienen esas necesidades fuertes, Padre bendito de amor. Bendice la vida de mis pastores, de mis copastores, de la iglesia, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, que tu amor abunde en nuestros corazones, Padre, para poder ayudar al prójimo. Que tengamos ese amor sin fingimiento, que sea un amor de corazón puro, como dice tu palabra, Señor. A ti la gloria y la honra por siempre, Padre Santo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.